Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa que aquí comienza, como siempre, haciendo un repaso de los datos lamentables o malos que nos deja el coronavirus para con Asturias en las últimas 24 horas, donde afortunadamente no ha fallecido ninguna persona, pero eso sí, se han registrado 155 nuevos casos positivos, con lo cual la tasa de positividad vuelve a superar el 5% y se sitúa en un 6,11%. En otro orden de cosas, en otro orden de asuntos, Oviedo probará durante los próximos 3 meses este autobús urbano que tienen en pantalla y que fue presentado hoy de manera oficial en la plaza de la Catedral. Se trata de un autobús urbano propulsado por hidrógeno, por energía verde, cero contaminante, cero emisiones y, como digo, formará parte de la flota de TUA en la capital asturiana, primer concejo asturiano en incorporar uno de estos vehículos, pues durante los próximos 3 meses a modo prueba, en una apuesta por bajar las emisiones, por bajar la contaminación. En este acto estaba presente, entre otras autoridades, el alcalde de la ciudad, Alfredo Cantelli, el cual, pues señaló que ayer se vacunó, felicitó a los profesionales de la sanidad asturiana por lo bien que todo estaba organizado, recibió la dosis de vacuna Moderna y también se refirió el regidor ovetense, pues a ese aumento de casos positivos que se están dando en Oviedo. Cantelli lo tiene muy claro, hay que extremar las precauciones para evitar contagios, pero no por eso hay que dejar de lado la actividad económica, porque la actividad económica, si no se realiza, lleva a una parálisis total, a la asfixia, a la pobreza y a la miseria. Le escuchamos. Lo que hay es que mirar por la sanidad y mirar por la economía. Y es lo que llevo diciendo desde que llegó la pandemia. O sea, yo no entiendo que se cojan al puesto de la sanidad y se olviden de que el paro, el hambre en algunos casos, nos va a llevar a depresiones, a problemas de seguridad. Hay que mirar por la economía y tenemos que levantar la economía de Oviedo todos juntos. Y es fundamental que no haya cierres. Queda demostrado que por cerrar no se arregla nada. Sí exigir buen comportamiento, sí tramitar las sanciones cuando la policía local las eleva o la policía nacional, y el que cumpla no tiene por qué cerrarse el negocio. El que no cumpla, que se le cierre, pero además yo lo pido de verdad. Pues esas eran las palabras del alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, cabecera, y comenzamos. Pues después de las palabras del alcalde de Oviedo llamando a extremar las precauciones en cuanto a prevenir o evitar contagios, a la vez que combinarlas con el desarrollo económico para evitar cierres que nos conduzcan a la más absoluta pobreza, vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con el COVID para con Asturias y saludamos, como siempre, a esta hora de la noche. Ya se encuentra en Candás el doctor Alain Fernández. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de Asturias. Yo me encuentro en Candás toda la semana, todos los días de la semana, claro. Y me desplazo también a Gijón. Y, por cierto, muy buenas palabras del alcalde de Oviedo. Hay que vacunarse, obviamente, y hay que prevenir, cuidarse, para seguir el desarrollo económico y social de nuestra sociedad, valga la redundancia, porque es importantísimo para volver a la verdadera normalidad. Sin duda, se trata de un tándem ineludible. ¿Cómo cerramos los últimos 7 días? ¿Cómo vamos en esta semana en la que parece que no acabamos de doblegar esa curva? No acabamos de doblegar, Estamos ahí incluso rozando los 200 a veces en Asturias. Estamos viendo las consecuencias de la Semana Santa, de esa Semana Santa, donde hubo mucho movimiento, incluso dentro de Asturias, y eso se está notando. Algunas poblaciones tienen unos niveles, rozando casi el 4+, ¿no? No voy a decir cuáles, todo el mundo lo sabe y no es momento de indagar y de insistir en ello, sí. Pero está claro que lo que pensábamos que podía pasar está pasando, y es que esta cuarta ola la estamos viviendo en vivo y en directo. Eso sí, el número de ingresos en UCI está disminuyendo un poco, el número de fallecidos varía según los días, sí, pero también son menos. Sí. Está claro que el hecho de que la gente se esté vacunando es muy importante para superar de nuevo esta ola y esperar que no venga otra.
Claro. Esta cuarta ola parece que puede tener como protagonistas en la transmisión a los jóvenes. ¿Por qué? No te oí, perdóname. Sí, no, decía que esta cuarta ola parece que puede tener como protagonistas en la transmisión a los jóvenes. Preguntaba por qué, quizás porque los mayores ya están siendo vacunados, por ejemplo, en las residencias ya están todos prácticamente. Hombre, eso puede ser uno de los factores, ¿no? Pero, bueno, eso... Está claro que esta variante británica parece ser que afecta más, lo que dices tú, a la población más joven. Los virus mutan para adaptarse al medio, eso lo vemos diciendo desde hace semanas. Lo que sí parece, por ejemplo, que la variante brasileña no es tan contagiosa al final como se pensaba, y su presencia en el ambiente, bueno, en Asturias, no es tan importante. Lo que sí se preveía es que la variante británica va a ser parte más contagiosa, sí que va a afectar a otras franjas de población. Y eso es debido, bueno, en gran parte a lo que tú dices, la gente ya mayor, por así decir, se está vacunando, sí, ya tiene esas premisas de prevención, y la gente joven, pues de alguna manera son ahora más sensibles a esta variante británica. Yo creo que van por ahí los tiros. Más que la gente joven sea responsable de que siga habiendo contagios, ¿eh? Eso no soy muy partidario de decir eso. Yo creo que los contagios, sobre todo lo que ha pasado en Navidades, en Semana Santa, viene más bien del ambiente familiar que del ambiente social, por así decir. Claro. Señalaba siempre usted que de esta pandemia se sale de una manera global o no se sale. A nivel global hay países que ya levantan restricciones. Se comienza a ver, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? O Gran Bretaña, como se diga. ¿Se comienza a ver la luz al final del túnel o, parafraseando a Churchill, aún quedan sangre en sudor y lágrimas? Pues con todo respeto para Churchill, un hombre político de relevancia, lo que sí nos queda pues es sudor, sangre y lágrimas cada vez menos, por lo que te acabo de decir antes, ¿no? El número de ingresos en la UCI son menores, el número de fallecidos también es menor, y el hecho de que vaya avanzando poco a poco esa vacunación, pues nos va asegurando un futuro mejor. Y lo que acabas de decir, aquellos países que tienen una tasa de vacunación más elevada, pensemos en Israel, en Reino Unido, en Gran Bretaña, donde realmente lo que están haciendo los ingleses es admirable, porque si bien al principio incluso su primer ministro, que no creía en el contagio del virus y sin embargo cayó infectado, pues en Inglaterra están haciendo una labor ingente e impresionante en cuanto a la vacunación de la población. Y ahí el relajo de esas condiciones estrictas, el hecho de que los pubs hayan abierto, que es una cosa realmente para los ingleses como nuestros bares, una cosa emblemática. Y bueno, también vimos hace una semana el ejemplo de que pasaba en Australia, en Nueva Zelanda. Poco a poco yo creo que sí, que vamos volviendo a la normalidad. Sin embargo, países europeos del continente, como Francia, Alemania, más incluso que España, están viendo que los contagios están aumentando de manera bastante preocupante. Claro. Bueno, vamos a hablar de vacunas. Bueno, parece que Pfizer y Moderna van como motos, si se permite la expresión, pero sobre AstraZeneca y Janssen se vierten las dudas. Vamos a ir por partes. AstraZeneca, genera dudas, temores incluso entre los ciudadanos. Los cambios de criterio de primero para menores de 65, después para mayores de 65, después para una franja que va entre los 60 y los 65. Estos cambios que vienen de la mano política, llamémoslo así, ¿no contribuyen en nada a tranquilizar? No, crean inestabilidad e inseguridad en la población, eso está claro, ¿no? Hay que diferenciar un poco qué tipo de vacunas son. Pfizer y Moderna son con ARN modificado, mientras que AstraZeneca y Janssen son con virus atenuado, como la vacuna de la gripe habitual, ¿no? Y si bien está claro que hay efectos secundarios nocivos, hay que decir un caso muy importante, o los datos son muy importantes. La paralización ahora mismo de la vacunación, o de la llegada de vacunas de Janssen a Europa, es debido a que en Estados Unidos, pues la agencia del medicamento ha... en colaboración con la propia Johnson & Johnson, han querido parar la vacunación. ¿Por qué motivo? Porque de unos 7 millones de personas vacunadas, 7 millones, hubo 6 casos de procesos tromboembólicos. O sea, realmente es llamativo, ¿no? ¿Y por qué es llamativo? 7 millones, 6 casos. Vamos a ver, vamos a dejar clara
a la gente lo siguiente. La gente que se infecta de virus, ¿Sí? se infecta con el COVID, ¿Sí? un 10% de esas personas que se infectan pueden desarrollar procesos tromboembólicos porque el virus del COVID produce esos procesos tromboembólicos. Es decir, 1 de cada 10. 1 de cada 10 personas, 10 de cada 100 que se infecta por el COVID va a tener ese proceso tromboembólico. Y si esa persona o si esas personas ingresan en la UCI, doblan la posibilidad de desarrollar esos fenómenos tromboembólicos. El 20% de la gente que está en la UCI desarrolla ese tipo de efectos nefastos. Sí. Por lo tanto, vemos ahí lo que puede pasar si uno se infecta con el COVID, un 10 o un 20% de posibilidades de que uno tenga un proceso tromboembólico, y sin embargo, en el caso de las vacunas de AstraZeneca o de Janssen, el porcentaje es ínfimo, ínfimo. Por lo tanto, yo creo que es importante insistir en que las autoridades sanitarias, los científicos, son los que tienen que decir cuándo una cosa hay que hacer, qué hay que hacer y cuándo no hay que hacerla. Y yo creo que todo el mundo científico dice que vale más vacunarse que no vacunarse, claro, sea con la Pfizer, sea con la Moderna, sea con la AstraZeneca, sea con la Janssen. La Sputnik todavía está esperando, todavía está esperando ahí a que la Agencia Europea del Medicamento la autorice. Pero tengamos las cosas claras. Es mejor vacunarse que no vacunarse. El riesgo de desarrollar esto que están hablando tanto en la prensa ahora mismo, esos procesos tromboembólicos que en algunos casos, en efecto, pueden producir la muerte, pero que muchos no, porque se sabe cuáles son los síntomas y, sobre todo, cómo prevenir y cómo luchar cuando una persona tiene un proceso tromboembólico, pues esos efectos nocivos, en el caso de uno infectarse del COVID, son mucho peores que en el caso de vacunarse. Por lo tanto, hay que recomendar a la gente que, sobre todo, que no tengan tanta información. Esta sobreinformación sobre AstraZeneca, sobre Janssen, lo que está produciendo es lo que tú acabas de decir, inseguridad. Y pues el número de personas y de pacientes, tanto en Madrid como en Asturias, que están rechazando la vacuna de AstraZeneca, pues en el caso de Madrid era inmenso la semana pasada, el fin de semana pasó de un 70 a un 10%, en el caso de Asturias también es muy elevado, pero vamos a centrarnos bien. Yo creo que los médicos cada vez más y los científicos cada vez más saben qué tipo de paciente puede desarrollar, digo bien, puede desarrollar un proceso tromboembólico en el caso de estar vacunada con una AstraZeneca, una vacuna AstraZeneca o con Janssen, porque se está estudiando y se está ya mirando, sobre todo en caso de mujeres inferiores o menores de 60 años, y con un tipo de tratamiento concreto que no voy a decir aquí, pero para que nadie se eche las manos a la cabeza y piense, uy, voy a dejar de tomar esto, ¿no? Pero digamos que los científicos, los médicos, sí que están ya detectando qué población es más sensible, por así decir, a las vacunas de AstraZeneca y Janssen y qué población no. Por lo tanto, hagamos caso a los médicos, a los sanitarios y más que nada a las agencias del medicamento, que saben, que están estudiando y que van a indicar perfectamente quién debe vacunarse. Todo el mundo debe vacunarse, pero está claro que unas vacunas son más recomendables para unas personas y unas determinadas edades y otras para otras. Completamente de acuerdo. El 9 de mayo finaliza el estado de alarma. Bueno, pues ahora las autonomías, los ayuntamientos incluso, bueno, pues buscan mecanismos con los cuales, bueno, pues poder frenar, mecanismos legales con los cuales poder frenar a su manera la propagación, los contagios, bajo un punto de vista eminentemente médico, lógicamente que no político. ¿Es partidario de los cierres perimetrales? ¿Resultan o han resultado efectivos? Una pregunta delicada, la que me haces ahora mismo. Sí. Más que el cierre perimetral, o sea, ¿qué significa cierre perimetral? ¿Realmente la gente se queda en su municipio? ¿O es que la gente que vive pues, en Candás, o en Carreño, en Gozón, pues tienen que viajar y tienen que ir a trabajar a Avilés, a Oviedo, a Gijón? Realmente el cierre perimetral es una cosa muy, muy aleatoria, ¿no? Realmente yo creo que no han existido nunca los cierres perimetrales. Mira en Madrid, por ejemplo, los barrios más obreros estaban cerrados perimetralmente, pero toda la gente de los barrios obreros se trasladaba al otro lado de Madrid en transporte público y bastante hacinados, por así decir.
para ir a trabajar al otro lado de Madrid. Quiero decir que estos cierres perimetrales realmente pueden ser muy efectivos o, aparentemente en la prensa, pero yo creo que en la realidad eso no es la mejor manera de luchar contra la propagación de la pandemia, ¿eh? Yo creo que las tres premisas que siempre damos aquí, la distancia social, la seguridad sanitaria, el lavado frecuente de manos y la mascarilla, son fundamentales. Pero claro, mantener la distancia social de seguridad sanitaria de 1,5 metros, 2 metros en un transporte público, un tren, 1 metro. 1 metro, sobre todo 1 metro. Sí. Yo creo que realmente las imágenes que veíamos durante toda la pandemia, una vez que se terminó lo que es el confinamiento, sí, han sido imágenes que a mí me han impactado muchísimo. Yo creo que ahí está el origen, pero claro, ¿quién va a decir a la gente, no, usted no puede volver a trabajar, usted que es camarero y que hemos abierto de nuevo los restaurantes, no, quédese en casa o vayan? Es decir que es muy, esta pandemia es obviamente muy peculiar, pero si hubiésemos metido más transporte público, con más distancia entre la gente real, yo creo que igual hubiésemos parado la pandemia. Por ahí yo creo que ningún político dijo nunca nada de invertir en servicios públicos, y no solamente en sanidad, sino en transporte público. Por tanto, ahí, digamos que esos cierres perimetrales, yo nunca vi realmente la efectividad de los mismos, ¿no? Claro. Por otra parte, se lo preguntaba la semana pasada, se lo vuelvo a preguntar porque es una pregunta que se hace muchísima gente. Bueno, gente que se puso una dosis de AstraZeneca, ¿no? Dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa conmigo? ¿Cómo es esto? Porque es que circulan todo tipo de teorías, ¿no? No, bueno, lo que tienes que hacer es esto, no, lo que tienes que hacer es esto otro. No, vamos a ver, bajo un criterio médico, ¿qué debe de hacer esa persona? Eso que acabas de apuntar es muy importante. Circulan muchas teorías. Sí. Ese es el gran error de la sobreinformación, y de hacer caso a todo el mundo. Bueno, ahora mismo se está estudiando a nivel español. Digo bien español, ¿qué hacer? Porque los franceses y los alemanes ya han decidido dar una segunda dosis de otra vacuna a la gente que haya recibido la primera de AstraZeneca. Aquí en España, por ahora, hay muchas opiniones diversas. Incluso alguna viróloga de fama nacional dijo que no le gusta hacer experimentos con gaseosa y mezclar dos vacunas. Yo francamente tampoco. Hay que tener en cuenta que la gente que ha recibido la primera dosis de AstraZeneca tiene una protección frente al virus de un 70%. Sí. Entonces, ese lo que se está barajando. Bien dejar a esa gente con una sola dosis, bien, pues dentro de esos 3 meses de margen, dar la segunda dosis de AstraZeneca. Pero ahí es lo que están estudiando, lo que te dije antes. Sí. Se está mirando muy concretamente a qué franja de población hay que administrar esa segunda dosis de AstraZeneca para que no haya ningún riesgo. Yo creo que de todas maneras la Agencia Española del Medicamento va a tener muy claro que frente al riesgo, a la posibilidad de que una persona con una segunda dosis pueda tener pues un proceso de tromboembólico, que es lo que estamos viendo, con un desenlace fatal, yo creo que igual se decide, digo bien, en función de las poblaciones, la población bien concreta y gente que está con un tratamiento bien concreto, pues se decide dejar a esa gente con una sola dosis y los demás, pues aplicar esa segunda dosis. Se está estudiando en España y yo no soy partidario de mezclar vacunas, no soy partidario de hacer lo que están haciendo en Francia y en Alemania. Yo creo que, de nuevo, aquí, debido a presiones políticas, y los políticos responden o intentan responder lo más rápidamente posible, y a veces la inmediatez en el mundo de la ciencia no es buena consejera. Claro, claro. Quizás entonces un poquito de pausa y pensar las cosas, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo. Ten en cuenta que la gente que se puso la primera dosis de AstraZeneca, pues le dieron cita para 3 meses, en una franja de 3 meses. Hay tiempo. De aquí a 3 meses tenemos que saber qué hacer con esos pacientes y yo creo que lo que son las autoridades sanitarias españolas lo van a tener muy claro, valorarán y aplicarán lo que dicen los científicos. Yo creo que lo mejor es esperar, mirar, pensar, analizar y aplicar lo que haya que aplicar.
Claro. Bueno, señalaba esta misma mañana el alcalde de Oviedo que se había vacunado ayer con una dosis de la vacuna Moderna, creo recordar Sí. que decía, y destacaba el alto grado de buena atención que había en el tema de la vacunación, que estaba todo perfectamente milimetrado y que no había, vamos, ni atascos, ni aglomeraciones, ni nada, que era totalmente recomendable el tema. Yo creo que es una cosa que desde aquí quiero agradecer y dar la enhorabuena a todos mis compañeros y compañeras sanitarios. Hacen una labor impresionante. Hacen un trabajo, incluso gente jubilada que está colaborando en la aplicación de la vacuna. Y estamos llegando a niveles de 10.000 vacunaciones diarias en Asturias. Eso significa que en cuestión de 100 días nuestra población, la asturiana, si empezáramos hoy y todos los días se aplicaran una única 10.000 dosis, Sí. en 3 meses, pues toda la población asturiana, que somos aproximadamente 1 millón de habitantes, habríamos tenido una primera dosis de vacuna. Y aquí los porcentajes de población, sobre todo en la franja de gente más mayor, se están rozando el 20-25%. Claro. Y todo eso, la verdad, no solamente la gente, los sanitarios que están organizados de manera genial, muy bien organizados, muy bien pautados, sino también la población que está haciendo lo que tiene que hacer, esperar su turno. Eso sí, insisto, si usted recibe un SMS, una llamada, acuda a su centro de vacunación a la hora que le indiquen. Acuda tranquilamente, siga las indicaciones del personal sanitario y es muy rápido, muy cómodo y sin ningún inconveniente para el resto de la población. Yo creo que realmente se está haciendo una labor impresionante y muy buena aquí por parte del SESPA, el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Claro. Bueno, vamos con el consejo saludable de la semana en aras de ir recuperando, bueno, pues en la medida de lo posible, esa normalidad perdida, ¿no? El que no sea todo hablar del virus. ¿Qué podemos decir? Pues mira, yo lo que te quiero decir es que tengo que insistir en lo que dijimos la semana pasada. Últimamente veo cada vez más pacientes que tienen miedo, que tienen este estrés pandémico, Sí. que no ven la luz al final del túnel. No sé si tenemos las fotos de la semana pasada, ¿las tenemos o no? Creo que sí. Vamos Sí. sí, Vale. vamos con la primera. Vamos a ver, Carlos. Quiero poner estas fotos para insistir de nuevo. Es muy importante que volvamos lo antes posible a la normalidad. Y hay que hacerlo poco a poco desde ya, desde ahora. Claro que sí. Primera fotografía, ¿la tenemos ya en pantalla? Vamos a ver si... Ahí está, frutas y verduras saludables. Insistir, alimentación saludable es fundamental. No dejar de comer, de alimentarse, de beber ese 1,5 litros, 2 litros de agua al día y de comer todo tipo de frutas y hortalizas. Comida saludable para tener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Claro. Siguiente fotografía. Siguiente fotografía, vamos con ella. Ahí está, un hombre guapo, en este caso. Un hombre curioso, elegante. Y muy educado y elegante, te doy fe. No hay que ver informativos. Ruego a la gente que no vea ningún tipo de informativos, que no tengan demasiada sobreinformación. Aquí en Asturias, todos los jueves, intentamos indicar lo que ha pasado en la semana. Sí. Y hacemos un resumen. Con que nos vean a nosotros una vez a la semana, tendrán suficiente para saber cómo estamos y qué hay que hacer. Es muy importante distraer la mente, ver programas como Es Asturias, ver películas en Es Asturias, ver toda la programación maravillosa que tiene Es Asturias, con viajes, con incluso programas de salud. Hay que distraer la mente y no pensar en el virus, nada más una vez a la semana en estos 20 minutos, media hora que tenemos aquí en Es Asturias. Siguiente foto, Juan. Completamente de acuerdo. Siguiente foto, Carmen. Vamos a ver, libros. Todo está en los libros. Otra manera, todo está en los libros, sí. Era una canción también eso. Sí. No solamente todo está en los libros, sino que nuestra mente tiene que estar en esos libros. Tenemos que distraernos, tenemos que leer, pues yo qué sé, cualquier novela de acción o cualquier libro que nos distraiga. Incluso, si queremos releer alguno que teníamos ahí pues olvidados de hace unos años, hay que distraer la mente. Otra parte fundamental para volver a la normalidad. Siguiente fotografía. Vamos con la siguiente. El mar.
Uy, en estos días, bueno, en la costa candasina y toda la costa asturiana está pegando un nordeste estos días impresionante, pero eso es lo que permite que no haya lluvia y que tengamos pues, un cielo despejadísimo, sí, la mar muy rizada, pero hay que disfrutar de la naturaleza, hay que ir a caminar, bueno, uno que está al borde del mar tiene esa posibilidad, o los que están en el interior, hay que ir a caminar en compañía durante 1 hora cada día para, bueno, para no solamente distraerse, para activar nuestro cuerpo, pero también para recibir los rayos del sol. Viene muy bien, es importante la vitamina D, más que suplementos de vitamina D, que se están recetando mucho, es bueno activarse, pasear tranquilamente. Si uno luego quiere hacer deporte en plan más activo, lo puede hacer, pero pasear, insisto, distraerse de nuevo. Claro que sí. Pues, doctor, yo creo que si seguimos estas recomendaciones... Quedaba algo pendiente, ¿eh? ¿Nos queda una pendiente, Carmen? Sí, quedaba algo pendiente. No sé si lo hiciste. Ah, lo Había una de... cosa Sí, sí, que dije la semana sí, pasada. sí, Al final del día, sí, espero que todo el mundo lo haya hecho en sí, casa. sí, Pero a mí me gustaría saber si de esta semana que ha pasado, sí. tienes algo anotado en tu agenda, que siempre estás apuntando ahí, Mm. algún momento positivo de un día determinado, o un sentimiento, un olor, una visión, algo. ¿Qué Bueno, apuntaste? sí, No. voy a decirlo muy rápidamente, muy claramente. Yo soy una persona lo que llaman ahora muy friki, ¿vale? Me encantan los videojuegos y he encontrado un videojuego con el cual, bueno, pues puedo pasar horas y horas y horas y horas quitándoselas incluso al sueño, pero es verdaderamente apasionante. Si hubiera Oscars como en el cine para los videojuegos, que yo creo que igual hasta los hay, debería llevarse más que Ben-Hur este videojuego. Y ayuda a quitar la mente de las preocupaciones diarias. Mira, eso es perfecto. Eso está perfecto. No se puede decir el nombre del videojuego, Sí, ¿no? sí, Warhammer 2 Total War, con lo cual Ah, ya queda el friquismo puesto bien alto, en este caso. yo pensé durante un momento que me ibas a decir que habías encontrado Mario Bros. De la primera edición No, o algo no, parecido, un poco más porque yo me quedé evolucionado, ahí. un poco más evolucionado en este caso. Yo me quedé ahí y también en un juego, en la Game Boy, que tenía mi hijo, que cuando se fue a vivir a Oviedo se la llevó, que jugaba mucho al tenis, con mi ídolo Rafa Nadal, Ahí y me está, encantaba. ahí Y ahora está. lo que hago para distraerme yo también es ver algún que otro partido de tenis de o bien Rafa Nadal o Pablo Carreño, Pablo Carreño, dos fenómenos. un Y fenómeno. los fines de semana que puedo, también veo a Fernando Magic Alonso. Sí. Eso también es algo positivo y hay que distraer la mente. Hay que pensar en vivir y en volver a la normalidad ya, poco a poco, queridos amigos y amigas. Es importantísimo, no lo dejen para mañana, ni para la semana que viene, ni para el mes que viene, ni para después del verano. Hay que volver, hay que iniciar la vuelta a la normalidad desde ya. Y para eso está este programa y están ustedes, para aplicar lo que aquí humildemente les recomendamos. Y le agradecemos, doctor Alain Fernández. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, si le parece, y vemos a ver cómo vamos evolucionando. Cómo no. Un saludo para ti, Juan, para Carmen y para todos los asturianos y asturianas que nos ven a lo largo y ancho de nuestro Principado de Asturias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Pues nos vamos rápidamente a publicidad para volver y continuar, bueno, pues el espacio de esta noche. Hablamos de salud, ahora vamos a hablar de actividad económica. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche, vamos a hablar a continuación de emprendedores, de emprendimiento, bueno, pues que parece una palabra mágica, sobre todo para los políticos que consideran que puede ser la situación a unas tasas de paro elevadas, sobre todo cuando hablamos de paro juvenil. Bueno, pues desde distintos partidos se anima a los jóvenes a emprender, a que abran su propio negocio, a que se conviertan en los dueños de su destino y no en asalariados, bueno, pues de empresas como puede ser otros casos. Bueno, para hablar de jóvenes emprendedores en Asturias,
Vamos a hablar esta noche con Pablo García. Él es, desde hace poquito tiempo, el presidente de AGE Asturias. AGE es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias. Él es, como digo, Pablo García, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Gracias tal? por la Encantado. invitación. Encantado de que estés con nosotros. Vamos a ver, Pablo, joven, emprendedor, y en Asturias, ¿es misión imposible o es misión para valientes? Es misión pues perfectamente posible. De hecho, es una realidad hoy en día para muchos jóvenes en el Principado de Asturias. Quizá no con la visibilidad suficiente, ¿no? de los muchos y válidos proyectos que ahora mismo se están llevando a cabo desde Asturias y evidentemente ambicionando un mercado que no necesariamente tiene que ser el autonómico, ¿no? Sino nacional, incluso internacional. Por supuesto que es posible y de hecho agradezco la invitación de hoy precisamente para empeñarnos en lanzar ese mensaje, ¿no? Como el emprendimiento como una alternativa para la juventud. Claro. Decía yo al inicio que muchas veces los partidos políticos, yo creo que prácticamente todos o casi todos, porque los hay que demonizan al empresario directamente, dicen los jóvenes deben emprender o pueden emprender o estaría bien que emprendiesen. Hay mucho paro juvenil, pero que emprendan. Esto es como una manera de voy a tirar el balón fuera, lejos y que corran otros. A ver, yo creo que el realmente hacer de Asturias una región emprendedora es mucho más que lanzar un mero mensaje político, ¿no? Yo siempre digo, cuando me preguntan que el empresario se hace, no nace, ¿no? Sí. Que al final es uno de los eternos debates, ¿no? Sí. Y para ser empresario nos tenemos que empeñar en la causa, ¿no? Y eso solo se hace, evidentemente, pues educando en edades muy tempranas ya con una perspectiva de empleo y con una perspectiva de emprendimiento. Claro. Emprendimiento desde un concepto global. No necesariamente emprendimiento quiere decir que tengamos personas y jóvenes que necesariamente tengan que llevar a cabo un proyecto empresarial, sino que emprendimiento, como bien sabes, no es, yo creo, un concepto que se haya traído para blanquear una figura como la del empresario, que por otro lado no creo que tenga ninguna necesidad de ser blanqueada, ¿no? Sino que realmente tiene matices el concepto de emprendimiento y una persona puede ser emprendedora en lo social, puede ser intraemprendedora dentro de la empresa. Es de alguna manera un enfoque de vida y fundamentalmente también yo creo que visualiza una persona con suficientes herramientas para encarar de una forma proactiva el desarrollo de un proyecto empresarial. ¿Hay cultura emprendedora en nuestro país, en nuestra región? A ver, los estudios están ahí. Yo creo que España es muy variopinta, es muy heterogénea y nada tiene que ver Asturias seguramente con el Levante, ¿no? Creo que al final cada región y cada zona pues es ella y sus circunstancias también, ¿no? Y las circunstancias fundamentalmente de donde venimos. Asturias sí es cierto que tiene cierto hándicap ahí porque es una región muy industrial, que eso siempre es bueno. Pero que evidentemente donde el protagonismo en épocas pasadas pues lo llevaban macroempresas públicas, ¿no? que de por sí no favorecían de alguna manera esa cultura emprendedora, ¿no? Pero bueno, evidentemente los tiempos han cambiado y desde luego en Asturias tenemos que hacer un esfuerzo especial precisamente por adaptarnos sabiendo de dónde venimos. Claro. La crisis, una crisis como la actual es devastadora para el empleo, bueno, ahí están los números, pero ¿las crisis en general dan oportunidades en particular? Por supuesto, toda crisis yo creo que tiene oportunidades. Yo creo que al final también el mensaje se trata un poco de eso, de lanzar un mensaje en positivo, ¿no? Y sobre todo ahora visualizando de alguna manera pues esa luz al final del túnel, ¿no? Tenemos oportunidades y como empresarios es nuestro deber, evidentemente, detectarlas y aprovecharlas, ¿no? Y sobre todo también tenemos, yo creo, oportunidades desde Asturias.
A mayores, como jóvenes empresarios, como, bueno, oye, pues evidentemente con los valores que te da la juventud y con de alguna manera, yo creo con el tamaño, ¿no?, de empresa que tenemos en nuestra asociación, pues yo creo que al final el hecho de ser pez pequeño y de alguna manera joven, pues nos permite pues desenvolvernos de mejor manera en según qué mares revueltos como los que estamos ahora mismo, ¿no? Claro. Con lo cual creo que bueno, nuestros asociados tienen más activos que otros para poder encarar evidentemente una crisis como la que tenemos ahora mismo. Claro. ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentra un joven empresario o un joven emprendedor en Asturias? Pues a ver, yo al final, yo por más que leo, ¿no?, y pues artículos, estudios al respecto, siempre es más de lo mismo, ¿no? Al final hay mucho miedo al fracaso, en general y en Asturias probablemente más. Hay, yo creo que mucho miedo a no tener la gran idea, cuando yo creo que eso sí que es una idea preconcebida y errónea, ¿no? Porque ser empresario es probablemente siempre digo lo mismo, montar un bar, ¿no? El sector más probablemente tradicional que puede existir, ¿no? Y con mayor competitividad. Pues tú montas un bar, se trata de hacerlo con una ilusión, con una propuesta diferente, competir, aportar más valor que el resto y poder hacerte un hueco. Ahí yo en la junta directiva tengo una persona para que... Bueno, Eden, de Secreto a Voces, por ejemplo, es un ejemplo de todo eso, ¿no? O sea, de emprendimiento precisamente en un sector que cualquiera diría que hay que inventar la rueda para ser empresario, ¿no? Pues claro. No, nada más lejos de la realidad. Claro. Y luego, pues temas de, al final, financiación. Yo siempre digo que si el proyecto es bueno, las personas son las adecuadas y desde luego hay ilusión detrás. El dinero hoy en día no suele ser un problema, ¿vale? Quiero decir, la financiación ahora mismo creo que estamos en un buen momento y hay encima herramientas que no están necesariamente en el canal convencional, ¿no?, para poder financiarse. Con lo cual, bueno, yo creo que siempre es un poco más de lo mismo, es esas cosas, esas excusas, ¿no?, que nos atenazan para poder llevar a cabo un proyecto empresarial, pero que yo creo que todas y cada una de ellas son perfectamente salvables. Claro. Por otra parte, el otro día se hacía público un informe en el cual se afirmaba que el 96%, no quiero equivocar la cifra, el 96% de los jóvenes asturianos estarían dispuestos a irse de Asturias en aras de encontrar un trabajo. El favorecer que hubiera jóvenes empresarios asturianos o jóvenes emprendedores en Asturias sería otra manera de fijar población y por ende fijar talento sin que haya que ir a buscarlo o sin que se tenga que ir a, bueno, pues desde lo más cercano que puede ser León, Cantabria, Galicia hasta lo más lejano que puede ser Australia. Sin lugar a dudas, nosotros creemos que detrás de las altas cifras de desempleo juvenil, que desde luego son lamentables y que no nos podemos permitir como sociedad, hay evidentemente una falta de cultura emprendedora detrás, ¿no? Y luego también, por supuesto, una falta, yo creo que de orientación laboral adecuada desde edades tempranas, ¿no? Siempre estamos un poco hablando de orientación educativa, creo que tenemos que empezar a hablar claramente y sin tapujos de orientación laboral desde edades tempranas en el sistema educativo. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos de los jóvenes que estamos viendo, en muchos casos, no digo todos, desde luego también es culpa del mercado laboral, que tenemos, es cierto que está estudiando cosas que no necesariamente son las que está demandando ahora mismo el mercado laboral, ¿no? Cosa pues que entristece mucho a veces esa dualidad que estamos viendo, empresas que te están demandando, dicen que no encuentran profesionales y por otro lado, pues eso, nos encontramos unos cuantos índices de desempleo juvenil. Es que contradictorio, ¿no? Pues bueno, yo creo que también hay mucho trabajo que hacer en materia de orientación laboral, ¿no? Desde luego, tanto la orientación laboral adecuada como desde luego una cultura de emprendimiento desde edades tempranas ayudarían a fijar población, ya no solo a fijar población, sino probablemente a retornar también población que tenemos desgraciadamente fuera a día de hoy, ¿no? Claro. Actualmente, para quien pone en marcha un negocio, imaginémonos en este caso, bueno, pues por ejemplo una tienda, ¿vale? El tema de las redes sociales o el tema de la venta online debe ser un pilar tan primordial
como la atención personalizada al cliente. Me refiero, hay ocasiones en que hay tiendas que su espacio físico es tremendamente pequeño, pero cuyo volumen de ventas es prácticamente al 90% es venta online. Dices, personalmente, yo conocí una librería en Zaragoza que no era más grande que 3 cabinas de teléfonos. Usted, como yo, conocería las antiguas cabinas de teléfonos, y sin embargo se forraba a venta online. En lo que era venta presencial realizaba muy poca, pero online lo hacía toda España. ¿Este puede ser un camino a seguir que no se debe desechar? Por supuesto que sí. Hoy vivimos para lo bueno y para lo malo, y en este caso para lo bueno, en una sociedad global, ¿no? Y una economía global, en la que desde Asturias o desde la zona rural más recóndita de Asturias, con un buen acceso a Internet, realmente tú puedes estar vendiendo en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es desde luego una oportunidad para, volvemos a lo de antes, ¿no? Fijar población, evidentemente, en provincias, ¿no? Como en este caso, como la comunidad de Asturias, ¿no? Desde luego, pero yo también me gustaría también poner en valor, ¿no? Ante ese auge y esa burbuja, ¿no? Del mundo del emprendimiento, siempre en el entorno últimamente del concepto startup. Bueno, también poner en valor ya no solo los negocios online, sino también los negocios offline, que tienen también un espacio, lógicamente, en el sistema económico y ¿por qué no? Evidentemente, también pueden ser negocios muy innovadores y no estar necesariamente en la red, ¿no? Porque están prestando un servicio que no es susceptible de venderse a través de la red. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión, pero también me gustaría aprovechar la pregunta para poner en valor aquello que no es un negocio online, ¿no? Por supuesto. Para finalizar, Pablo, usted procede, me corrige si me equivoco, del mundo de la formación. La formación es más vital que nunca a la hora de emprender, es decir, ¿es tal la competencia que sobrevive mejor el más formado? Por supuesto, pero hoy en día vivimos ante también un cambio de paradigma en la formación. Las empresas lo que nos están diciendo es que tienen más importancia que nunca las soft skills que las hard skills. Esto quiere decir, aunque sea un anglicismo, pues bueno, pues al final gente con habilidades, ¿no? Gente con la que se pueda construir en un entorno muy cambiante. Para eso tenemos que cambiar el sistema educativo, un sistema educativo que respondía a las necesidades de una revolución industrial que ya ha quedado muy atrás y darnos cuenta que vivimos en la sociedad de la información. Realmente un sistema educativo centrado en lo memorístico tiene muy poco futuro hoy en día. Necesitamos educar por competencias y para realmente tener una juventud que pueda encarar un mundo muy cambiante y de gran incertidumbre a futuro. Y por descontado, la formación, una vez más, yo digo que también puede ser una palanca y una atracción de inversiones para Asturias, ¿no? El ejemplo que alguna vez he puesto es que para convertir Asturias en Silicon Valley probablemente bastaría con tener 500 egresados o 300 probablemente egresados, ¿no? De ingeniería informática en la Universidad de Oviedo. Las empresas hoy en día se mueven al calor del talento y sobre todo de talento en sectores muy cualificados como puede ser el tecnológico. Con lo cual, si somos capaces de evidentemente orientar adecuadamente a nuestros jóvenes, pues también podemos hacer de Asturias una región más atractiva a futuro. Pues esperemos que así sea. Con esa reflexión nos quedamos. Pablo García, presidente de AGE Asturias, Asociación de Jóvenes Empresarios en Asturias, una asociación, como digo, que agrupa a más de 160 emprendedores, a 160 profesionales multidisciplinares de distintos campos que abarcan pues, prácticamente todos los campos en Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Nos vamos rápido a publicidad para afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Un momento, unos anuncios y volvemos. Hasta ahora.
Pues a vuelta a publicidad, afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Bueno, pues creo que a nuestro tercer invitado, que se define como poeta visual, ya lo tenemos al otro lado de la línea. Vamos a conectar con Gijón, lugar en el que se encuentra a esta hora de la noche el fotógrafo García de Marina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Encantado de saludarte y muchas gracias por la invitación a tu programa. Encantado de que estés con nosotros, Jesús. Decía nuestro anterior invitado, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Pablo García, decía, los emprendedores no nacen, se hacen. En este caso, los artistas, más concretamente, los fotógrafos artísticos, ¿nacen o se hacen? Yo creo que no puede ponerse una balanza para poder poner un 50% de cada cosa, pero creo que naces con algo que a través de la experiencia, a través de la casualidad, quizás que encuentras una forma de expresión, en este caso como el mío, la fotografía, pues descubres que puedes contar una serie de cosas o un montón de cosas gracias a la imagen. Yo siempre me fijé en un publicista que se llama Tony Segarra, que fue considerado uno de el mejor creativo del siglo XX. Es muy conocido por los anuncios de IKEA, de Te gusta conducir, por ejemplo, y él decía que para un creativo o para alguien que se dedicase a este mundo, lo que hay que hacer es trabajar y trabajar. Entonces yo creo que por un lado, pues de pequeño había cosas que me llamaban la atención, que quizás como cualquier niño a la edad que tenías 8 o 9 años, jugar con las cosas que tenías en tu casa y luego pues poco a poco vas descubriendo pues un camino nuevo y fue lo que me abrió la fotografía. ¿Cómo llega Jesús a la fotografía y se convierte en García de Marina? Pues llega de una forma muy, muy casual, yo creo que como muchos fotógrafos. Cuando escarbas un poco o conoces la vida de algunos fotógrafos, siempre o generalmente inicia de una forma muy casual. En mi caso fue en el año 2010, cuando me compré una cámara de fotos, únicamente por única pretensión de ver a gente en mi ciudad, tomar fotografías de mi ciudad, de la playa, y me llamaba la atención las cámaras que iban colgadas, me parecía algo mágico poder capturar un instante y verlo en una pantalla de ordenador, y me compré mi primera cámara reflex. Alguien me habló de un curso de fotografía online que estaba realizando un fotógrafo muy reconocido de naturaleza que se llamaba José Benito Ruiz, que a través de sesiones online y a través de un proyecto que presentó en Caja del Mediterráneo, pues trató de formar a gente, asociaciones de fotografía, de una forma online durante un periodo de un año. Claro. Yo creo que fue muy importante para mí su forma de transmitir, y yo creo que puso como una pequeña semilla en mí para tener un poco la inquietud en la fotografía. Bueno, así comenzó. Y a partir de ahí llega una carrera meteórica, porque quizás llega no a una edad muy temprana a la fotografía, pero a partir de ese momento sí muy intensa. Vamos a ir viendo distintas obras suyas, distintas obras tuyas, Jesús, si le parece. Pero lo que decía, tarde pero intenso. Sí, yo creo que tenía 34 años, en el 2010 compré la cámara, comencé durante un año a investigar, gracias a ese curso, pues todo tipo de fotografía, y por otro lado me llamaba la atención los foros de fotografía que trataban sobre fotografía conceptual. Recuerdo que en el año 2011 un foro de fotografía de aquí de Avilés, de una forma mensual, proponía a modo de concurso pues que la gente se esforzase para preparar una fotografía temática cada mes de un tema diferente, y una vez cayó la fotografía conceptual. Y digamos que desde aquel momento pues fue algo que me fue interesando, y en 2012 hice la primera exposición con fotografías. Y digamos que todo empezó a meterse como una bola que fue caminando hasta exponer por España y luego por el mundo. Claro. ¿Cómo podríamos definir su obra que estamos viendo en este momento? Bueno, pues podría llamarse fotografía conceptual, sí. Fotografía minimalista. Digamos que a mí la cámara, la fotografía, me permite representar lo que estoy viendo in situ. Es decir, a mí lo que me interesa es el proceso creativo para llegar a la imagen, sí. Pero lo que estoy viendo en ese momento son como pequeñas microesculturas que fotografío desde el ángulo o la posición como yo creo que tienen que estar para que el espectador vea
vea la propia escultura. La fotografía es muy importante, ¿por qué? Porque necesito luz para iluminarla, para crearla. Necesito que todo esté colocado en su sitio para que los niveles o la percepción de la persona pues esté todo, guarde un equilibrio. Entonces, yo no sé si habría una manera de definir exactamente cómo se llama este tipo de fotografía. Podría ser contar el mayor número de historias con los mínimos elementos posibles. A mí personalmente me encanta, pero tengo una curiosidad. ¿Por qué nunca titula sus obras? Creo que titular las fotografías encauzaría una primera lectura al espectador. Y quiero que esa primera lectura no tiene por qué ser válida mi primera interpretación, sino que cada persona puede hacer como suya la fotografía e interprete lo que vea. Yo creo que únicamente titulé una que se llamaba Las 4 estaciones, que a través de vasos representa las 4 estaciones. Sin título no hubiese sido un poco complicado y fue la primera vez y la única, espero, que fuese a titular una fotografía, pero para mí es importante que haya un feedback, que haya la historia que trato de contar, que finalice esa propia historia en la mente del espectador y que vea cualquier otra cosa. Bueno, lógicamente tiene que haber una percepción, una interpretación inicial que funcione, porque si no interpreta nada, la imagen no funcionaría, pero para mí es importante eso, que la historia finalice en el espectador y que cualquier interpretación es válida. Exposiciones en museos, en embajadas, en institutos, como es por ejemplo el Cervantes, más allá de nuestras fronteras. ¿También se es profeta en la tierra de uno o se es más profeta en la tierra de otro? Bueno, a mí se me está abriendo más el mundo quizás a hacer cosas fuera. Aquí hice varias exposiciones al principio. Digamos que para ir afuera a hacer cosas grandes, primeramente tienes que hacer algo aquí en Asturias, pero quizás para volver a Asturias a hacer algo grande, quizás tienes que hacer cosas grandes, tienes que hacer cosas grandes fuera para que luego se fijen en ti y volver aquí a España. Y por eso para mí el asunto del sello ahora pues creo que es, entre comillas, profeta, decir, un gran reconocimiento, porque al final está muy bien exponer por el mundo en sitios que son más o menos importantes o mostrar fotografías a gran tamaño, pero la ilusión que me está haciendo esto del sello, algo tan conceptual, algo tan pequeñito, pues la verdad me está haciendo mucha ilusión y sobre todo aquí en mi tierra. Claro, ahí quería llegar al tema del sello. ¿Cómo nace este proyecto y cómo se lleva adelante? Vamos a continuar viendo obras suyas, si le parece, Carmen. Vamos con más imágenes. Pero bueno, vamos a hablar del sello. Bueno, pues todo empezó en el año 2013. Yo hice una exposición en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés. Fue una de mis primeras exposiciones y aquel edificio para mí pues le tengo un inmenso cariño. Este año convocaron una nueva exposición referente al arte postal, que cada año pues tocaba una temática diferente, y todos los años recibo el email, pues la convocatoria para si la gente pues quiere participar. Este año tocaba la tierra, me parecía que podía casar muy bien esta fotografía con el motivo y sobre todo por el lugar donde se iba a exponer, que era el Palacio de Valdecarzana. Y únicamente pues quería aportar mi granito de arena, colgar una fotografía con la ilusión de decir, pues hace muchos años expuse allí, pues vuelvo a colgar una fotografía allí. Para mí la sorpresa fue cuando el comisario de la exposición, alguien de cultura, Ricardo de Avilés, pues me dijo, pues se ha seleccionado tu imagen para ser una imagen de correos y para mí es algo muy grande. ¿Podemos describirla, esa imagen? Bueno, esa imagen que además fue tomada, la realicé en el año 2016, que no tiene nada que ver con la época actual, con la pandemia, que trataba de hablar sobre el medio ambiente, sobre la contaminación. La hice para una exposición que tuve conjunta junto a obras de Joan Brossa, que considero uno de los grandes poetas de la poesía visual en España, que falleció ya hace 20 años, y gracias al Museo Barjola, al Principado y a la Fundación Brossa, pues unimos nuestras obras, y había una litografía de Joan Brossa que quería casar o quería hacer algo con ella para que dialogasen, y por eso creé esta fotografía que luego, posteriormente, pues está hablando de algo muy actual, como es la pandemia. Claro. Vamos a ver, ¿la mejor foto está por venir? Yo creo que soy bastante inconformista en el momento, porque yo tomo muchas fotografías, hay fotografías que llevan años dentro del ordenador que no sé si se verán en el futuro, otras estoy esperando el momento para que se vean, pero yo tengo mucho cariño quizás a la primera fotografía que hice, que fue aquello que te comentaba de un foro de fotografía de Avilés, fotografía conceptual, que fue la primera imagen de un huevo
del cual partían por las pisadas de un polluelo. No fue mi primera foto, no fue, quizás no es la mejor fotografía, pero sí quizás lo que expresa el camino que comencé a ver. No, el camino no, porque el camino yo no pensaba que fuese a tener una trayectoria artística de este sentido, sino comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, le tengo mucho cariño, pero ojalá mi inquietud o lo que espero es poder seguir generando imágenes y seguir contando lo que está sucediendo a mi alrededor a través de los objetos. Y hay una evolución artística, quiero decir, no es el mismo García de Marina de la cáscara de huevo roto con las pisadas del pollito a lo más actual. Quiero pensar que no. Quiero pensar que quizás si no ocurre, si ocurre eso, si no ocurre eso, quiere decir que estoy teniendo una evolución. Al principio, pues me interesaba buscar una sonrisa del espectador, quizás un juego, una metáfora sencilla, un juego de palabras, un trabalenguas quizás, pero poco a poco me fue interesando pues otro tipo de cosas, como son las corrientes surrealistas. Me interesa mucho el mundo del surrealismo y quiero pensar de que algunas de las fotografías van hablando sobre el surrealismo o girando hacia esa corriente. Creo que la limpieza de las imágenes, la conceptualización, quizás imágenes que no sean tan evidentes, no las estoy haciendo, sino que te hagan generar, reflexionar y tratar de, como si es una cebolla, empezar a quitar capas para descubrir nuevas historias en las imágenes. Claro. Cuando entrevistamos a una persona en un programa como este y decimos, vamos a poner unas imágenes, siempre, o casi siempre, se produce la pregunta que hay vídeo, si hay vídeo, mete vídeo, si no, mete foto. Como fotógrafo, ¿qué ventaja tiene la foto, frente al vídeo? Bueno, la fotografía yo creo que tiene la dificultad de que tú tienes una única toma para transmitir muchas ideas. Entonces, es una imagen fija atrás del vídeo, te da otro tipo de posibilidades. Puedes contar una historia pues a través de un corto o una película. Creo que, sin meterme con los cineastas, ni muchísimo menos, digamos que mi forma de expresión, yo no podría o no sería capaz de contar una historia como hacen cineastas, porque me parece muy difícil, porque al final es cuidar mucho el principio, el origen de la historia, la finalidad, el desenlace y luego el tramo de la propia historia. Para mí es mucho más sencillo, pues a través de una imagen fija y algo que esté muy conceptual, pues tratar de contarlo todo. Seguramente que a través del vídeo podría contar muchísimas más cosas, pero no sería capaz de hacerlo. Claro. Y para finalizar, ¿en qué trabaja actualmente García de Marina? Pues ahora estoy trabajando, durante la pandemia trabajé en muchas imágenes y estoy trabajando para una exposición que tendré tipo retrospectiva en uno de los museos más grandes que hay en Rusia, que es el museo privado más grande de Rusia, que está en San Petersburgo, donde a partir de agosto tendré una retrospectiva que además por primera vez me ofrecieron la posibilidad, y me parece muy interesante, de, además de mostrar las fotografías, mostrar objetos. Entonces la gente va a poder ver algunos de los objetos con los que trabajo, en algún caso estarán representados en fotografía del propio objeto y otras ocasiones no. Y luego iré a Polonia también, soy el fotógrafo invitado pues a un evento allí bastante importante, y luego exposiciones, como comentabas al principio, con el Cervantes, que se tuvieron que parar. Tuve que parar la exposición de Lisboa en el Cervantes, en Bruselas en la Embajada, y esperemos que cada vista el año que viene pueda presentar eso, y en las galerías con las que trabajo también en Miami y en París presentar nuevo material. Pues esperemos poder contarlo. Para aquellos que sean amantes de la fotografía, ¿nunca es tarde? Nunca es tarde, ¿no? Yo recuerdo Gilbert Garcin, era un fotógrafo francés que comenzó su carrera fotográfica cuando se jubiló. Él vendía lámparas, tuvo una exposición muy atractiva en el Niemeyer hace unos años, acaba de fallecer recientemente y él comenzó en fotografía con 65 o 66 años. Nunca es tarde para empezar. Sin duda. Pues García Marina, Jesús, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y poder ofrecernos, bueno, pues ese arte plasmado a través de las distintas fotografías que hemos visto. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición siempre que queráis. Gracias. Pues llegamos así al final con fotos, con esas imágenes evocadoras que no tienen título,
pero precisamente por eso nos dejan volar la imaginación, no se condiciona al espectador con un título, ¿no? Cada cual puede construir la historia alrededor de las mismas. Con esas imágenes llegamos al final del programa de hoy y a los programas de esta semana. Nos vamos, volvemos el martes, será a partir de las 10:05 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.